Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Ante la terrible guerra en Ucrania desatada por Rusia, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, ha declarado que es una guerra perfectamente justa ya que es en contra del lobby gay. Concretamente dice, hoy existe una prueba de lealtad a este poder mundialista al que hay que tenerle mucho miedo, que es una especie de transición al mundo feliz, el mundo del consumo excesivo, el mundo de la libertad, entre comillas, visible. ¿Sabe cuál es esa prueba? Es muy simple y a la vez terrible. Es un desfile gay. Kirill cree que la guerra en Ucrania es una guerra contra el lobby gay. Curiosamente, de manera muy parecida, Carlo María Viganò, arzobispo católico, ha escrito una larga exposición señalando que el globalismo malvado es el que ha provocado esta guerra en la que de alguna manera Rusia tiene la razón y Ucrania ha sido llevada y empujada por el malvado Occidente para conseguir sus malvados fines globalistas. Este es un personaje que ha estado aliado a todo tipo de teorías de la conspiración en el pasado, incluida aquella según la cual la pandemia de COVID-19, del coronavirus, era simple y sencillamente un truco del globalismo para quitarnos nuestras libertades. La misma lógica exactamente que la ultraderecha estadounidense. Finalmente, los musulmanes de Ucrania se oponen a la guerra y dicen que el país está siendo atacado por los designios imperiales de Vladimir Putin, mientras que los musulmanes rusos, los líderes musulmanes rusos, han apoyado sin ninguna fisura la posición de Vladimir Putin en el sentido de que Ucrania era de alguna manera una amenaza contra Rusia. ¿Qué tienen que hacer representantes de una u otra religión, representantes supuestamente de dioses, dioses que además se supone que les hablan en secreto, para apoyar determinadas guerras? No es el objetivo de las religiones nacidas del judaísmo, el cristianismo y el islam, la consecución de la paz, el establecimiento de la fraternidad. La realidad es que no. Si levantamos la vista en la noche durante casi todo el año, veremos uno de los cuerpos celestes más distinguibles después de la Luna. Es Marte. Marte se llama así porque su color rojizo lo relaciona con la sangre y la sangre se relaciona con la guerra. Y Marte era el dios de la guerra entre los romanos, que fueron quienes así lo llamaron. Que podríamos llamarlo también Ares, que es el dios del valor y la guerra entre los antiguos griegos, que así lo llamaban. Y es que todas las culturas, curiosamente, o por lo menos todos los politeísmos, han tenido dioses de la guerra. Todos estos son dioses de la guerra, masculinos y femeninos. Eran la fuerza sobrenatural que daba a sus creyentes la victoria en la guerra. Como es de imaginarse, por cierto, no hay un dios de la derrota. Un dios o una diosa a la que se le pudiera rezar diciendo: «Oh poderosa Jufatropini, gracias por tu intervención para que los odiados enemigos de la tribu de los Furrufo nos dieran hasta con el arenero del gato, quemaran nuestras cosechas y nuestras casas, masacraran a nuestros hijos y se llevaran a nuestras mujeres. Los pocos sobrevivientes te adoramos y exaltamos. Gracias». Es inimaginable. En vez de ello, los egipcios, por ejemplo, tenían a 12 o 13 dioses relacionados con la guerra, entre ellos a Maes, el dios de la guerra con cabeza de león, muy apropiado, o la simpática Menhit, diosa de la guerra conocida cariñosamente como aquella que masacra. Apedemac, dios nubio de la guerra, también tenía cabeza de león, y los irlandeses, por su parte, tenían también varios dioses de la guerra y diosas como Anán, Badb,
y Macha. Los germánicos del norte también tenían diosas en su panteón bélico como Badujena o Sandraudiga, cuyo nombre al parecer significa la que tiñe la arena de sangre. Y como no vamos a recorrer todas las culturas del mundo, pasemos por la India a saludar a Vishnu y a Shiva, por Mesoamérica a decirle hola al brutal Huitzilopochtli y vamos a la vasta Suramérica viendo a Illapa, dios inca de la guerra. Lo que no hay son tantos dioses de la paz. Así que algunos dioses hacían doble jornada, como Atenea, que era la diosa griega de la guerra y también de la paz. También era diosa de la paz, aunque una diosa menor, e Irene o Irene, personificación de la paz y la abundancia o riqueza, lo cual revelaba ya una comprensión importante. La paz es más generadora de abundancia que la guerra, que es la madre de la escasez y las privaciones. En Roma, por su parte, la paz era asunto de Concordia, diosa del acuerdo en el matrimonio y en la sociedad, y de Pax, que era la versión de Irene en la península itálica. Entre los lakotas Huo, por ejemplo, Wope era la hija del espíritu del sol y de la luna y es la que le dio la pipa como símbolo de la paz a los lakotas. Los dioses de la guerra estaban allí para ayudar a los pueblos a machacar a sus enemigos, obviamente, pero como no existían, eran más bien el pretexto de los dirigentes para asegurarles a los guerreros que estaban del lado correcto y que sus poderosísimas deidades los iban a proteger de las hachas, lanzas, espadas, porras y otros elementos dolorosos durante la batalla que se avecinaba. Por supuesto, esto exigía que cada uno de los pueblos tuviera sus propios dioses, y entonces lo que se dirimía en el campo de batalla era la preeminencia de un dios sobre otro. Esto no resulta tan extraño. Hace poco hablábamos de la carta o discurso del jefe Seattle, que cuando vamos a las fuentes más cercanas que tenemos, reclamaba sobre todo que el dios de los blancos, que era un dios muy poderoso, no los quería a ellos y había vencido a sus propios dioses, a los dioses de los indígenas americanos, y por ello ellos estaban destinados a la desaparición. La preocupación de Seattle era, por supuesto, la desaparición de su gente y no la ecología modelo Greenpeace, que fue en lo que después se convirtió su alocución. Y el dios islamo-judeo-cristiano, el dios Jehová, el dios Alá, el dios Yahvé, nace principalmente como un dios tribal cuya función principal es ayudar a su tribu y solamente a su tribu a partirle la cabeza a los vecinos. Así, por ejemplo, en Deuteronomio 20, versículo 3, leemos: Escucha Israel, ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor, no teman ni se angustien ni tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios los acompaña y Él combatirá en favor de ustedes para darles la victoria sobre sus enemigos. Luego, en el versículo 10, les explica: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, porque esto se hace normalmente, primero les ofrecerás la paz. Si ella la acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Gran negocio. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. Dios te ordena que pases por el filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. Así tratarás a todas las ciudades que estén muy alejadas de ti y que no pertenezcan a las naciones vecinas. Es decir, este tipo de masacres están bien con los vecinos más lejanos. Pero en las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te dará como herencia, allí no deberás dejar ningún sobreviviente, ni mujeres, ni niños, ni ganado, ni cerditos, ni gallinitas, ni nada. Consagrarás al exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas y a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así, ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. Si para conquistar una ciudad tienes que asediarla mucho tiempo, no destruirás sus árboles a golpes de hacha. Come de sus frutos, pero no los cortes. ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que los hagas también a ellos víctimas del asedio? No, mata hombres, no árboles. Podrás destruir y cortar en cambio los árboles que sepas que no dan ningún fruto, a fin de construir máquinas de asedio contra la ciudad que te oponga resistencia hasta que logres someterla. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios les explica a sus súbditos, a su pueblo, al pueblo de Israel, cómo destruir, matar, machacar, romperles la cabeza, pasar por el filo de la espada y demás
a todos sus enemigos y les promete la victoria en la batalla y les asegura que Dios combatirá con ellos porque Dios está de su lado. Este estar del lado de tu pueblo es razonable cuando tenemos una panoplia de dioses tribales, donde los dioses de cada tribu se someten a la prueba de la batalla para ver cuál de los dioses es más poderoso. A lo largo de todo el Antiguo Testamento también, si lo leemos con seriedad, vemos que efectivamente las otras tribus tenían a sus respectivos dioses y esos dioses les resultaban enormemente antipáticos a Jehová. En el capítulo 2 del Deuteronomio encontramos cosas como lo que ocurre a partir del versículo 31. El Señor me dijo, he decidido entregarte a Sihón con todo su país. Empieza la conquista apoderándote de su territorio. Sihón nos salió al paso con todas sus tropas, dispuesto a librarnos batalla en Yaza. Pero el Señor lo puso en nuestras manos y lo derrotamos, a él con sus hijos y todas sus tropas. Nos apoderamos de todas sus ciudades y las consagramos al exterminio, sacrificando a hombres, mujeres y niños sin dejar ningún sobreviviente. Nos reservamos como botín solamente el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Y por supuesto tenemos la famosa escena de la caída de Jericó que se nos cuenta en el capítulo 6 del libro de Josué. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. En cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. En realidad es que, como dice en el versículo 19, todo el oro, la plata, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Es decir, pasarían a ser mano de los sacerdotes. Y pronto en el versículo 21 consagran al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Esta serie de guerras y batallas y ataques y esta brutalidad con la que se ejecuta a todos los miembros de una ciudad, a todos los habitantes de una ciudad, por el solo hecho de ser habitantes de esa ciudad, lo cual parece enormemente injusto, enormemente poco propio de un Dios justo, es perfectamente entendible si vemos a la Biblia no como un libro sagrado inspirado por Dios, sino como las crónicas, más o menos embellecidas, más o menos aderezadas con la fantasía, con el paso de los años, con las historias que van modificando la narración oral hasta el día en que se consagran a la escritura, y que son las historias de un pueblo de pastores de cabras del desierto que también hacían de guerreros, porque todos los pueblos en aquel entonces hacían de guerreros. Si lo vemos históricamente entonces, lo que se cuenta en el Antiguo Testamento no es especialmente despreciable o criticable, es como funcionaban todas las sociedades en aquellos tiempos, hace 5 o 6 mil años, hace 4,000 años. Las guerras entre tribus eran las guerras que se hacían por la tierra, por recursos, por combatir la escasez. Por supuesto, puedes decir que Dios te dio la tierra que está ocupando otro y utilizar ese argumento para romperle la cabeza. Pero no se necesita un Dios para que dos grupos se enfrenten por la tierra, por recursos, por acceso al río, por riquezas o por antipatías personales entre los líderes, que siempre dirán que sus motivos son más profundos, más justos, y por supuesto que la guerra a la que lanzan a su pueblo no fue idea de ellos, sino de Dios. El problema son, por supuesto, los creyentes, quienes toman estas crónicas del pasado que nos cuentan cómo se vivía brutalmente en aquellos tiempos que afortunadamente son cosa del pasado, nos dicen que no, que esto no es algo que debamos analizar históricamente e incluso podamos criticar o analizar moralmente y decir que Dios tan brutal, aquel que hizo todo esto, este Dios de la guerra, este Dios que ordenaba las masacres, ordenaba pasar al filo de la espada a tantísima gente, no dejar vivo a nadie, matar niños. Pero nos dicen que tenemos que creer que estas narraciones son palabra de Dios, son lo que realmente quería Dios, quieren presentarnos, exigen los creyentes cristianos, católicos, judíos y en gran medida musulmanes, presentarnos esto como una realidad. Tenemos que aceptar a un Dios de la guerra. Pero a la llegada de Cristo, las cosas cambiaron. Dios cambió de opinión, nos dicen. Y esto suena de lo más extraño del mundo. El ser que más sabe
el ser que lo sabe todo, el ser que lo puede todo, el ser que es todo bondad, deja de ser el Dios de la guerra de un día para otro y se convierte en el Dios de la paz hasta cierto punto. Cristo también dice en Mateo 10:34, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El mensaje de Cristo, en pocas palabras, es que si ya no te vas a pelear con los de tu tribu, te puedes pelear con los de tu propia casa. Pero más allá de estos exabruptos de Cristo, el mensaje en general, como fue por lo menos reciclado 100 años después de la presunta muerte de Cristo, es de paz, de armonía. Vuelvo a decir, es raro que un Dios cambie de opinión así, que cambie de personalidad tan enormemente y decida que ya no se va a dedicar a la guerra y ya no va a ordenar que se pase por el filo de la espada a miles y miles de personas. Es un Dios que se arrepiente. No es muy extraño este concepto. Este concepto a mí siempre me ha dejado con enormes dudas. Dios aniquila a toda la humanidad porque son muy malos, dejando solo vivos a 8, ¿sí? Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos. Y luego decide que bueno, que no lo va a volver a hacer porque, qué mal hizo. Y después de haber promovido la guerra de los israelitas durante uno y otro capítulo y uno y otro libro, y lo puede uno ver en Jueces, y lo puede ver uno en el Deuteronomio, y lo puede ver uno en el libro de Josué, y lo puede ver uno en todos lados, resulta que ha decidido que no, que ahora se pasa del lado de la paz. Yo no creo que teológicamente esto tenga una explicación demasiado clara, pero seguramente alguna interpretación podrán dar los teólogos para justificar este cambio de opinión, este cambio de postura, este pasarse a otro partido político radical que utiliza su Dios. Así que quienes creen que su Dios hacía muy bien, provocando todo tipo de atrocidades hasta el nacimiento de Cristo, tienen que creer que luego ya todo cambió. Pero el ser humano no cambió. El ser humano fue exactamente el mismo y los sacerdotes, los supuestos representantes de Dios en la tierra, se vieron obligados nuevamente a encontrar la forma de apoyar la guerra sin estar traicionando muy abiertamente lo que nos decían que era el mensaje de Cristo. No deja de ser curioso que no es Dios quien les explica cómo se tiene que hacer la guerra ahora, como si hubiera habido de pronto algo como los tratados de Ginebra que cambian la cuestión de la guerra, que cambian las prácticas de la guerra, que establecen nuevas formas de hacer la guerra de manera un poco menos brutal, como lo ha pretendido hacer el ser humano a través de sus tratados, sino que son otros intérpretes, como Tomás de Aquino, los que dicen por su propio razonamiento y sin decir que Dios se los dijo, cuáles serían las condiciones de algo que podían llamar, y que llamaron, así lo llamó Tomás de Aquino, la guerra justa. Aquino decía que la guerra tenía que tener una causa justa, es decir, en contra de una invasión o por autodefensa y no para adquirir riqueza o poder. La guerra debe ser declarada y controlada por una autoridad adecuada, o sea, el Estado o el monarca. La guerra debe pelearse para promover el bien y evitar el mal, con el objetivo de restaurar la paz y la justicia después de que termine la guerra. Lo cual suena también que lo han utilizado los cristianos de todo tipo durante siglos para justificar sus guerras. Por ejemplo, la guerra de Putin, que no se debe llamar guerra porque es una operación militar especial y por lo tanto no tuvo que ser declarada, tiene por objeto hacer el bien y combatir el mal. Y así lo asume también Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Por supuesto, en todos los casos, las guerras que emprenden los cristianos de hoy, los católicos, los ortodoxos, cualesquiera que usted quiera, tiene objeto restaurar la paz y la justicia después de que termine la guerra y se haya destruido al enemigo. Con un nuevo mensaje teológico pasado a la paz en vez de la guerra, los intérpretes de las Escrituras y los intérpretes de los designios de Dios finalmente nos ponen de regreso exactamente al principio, donde se pueden pelear guerras brutales, pero por una buena causa, que ya decidirán ellos cuál es la buena causa. Los representantes de los dioses en la tierra se han dedicado incesantemente a decidir qué guerra es justa. Y curiosamente a sus ojos, o por lo menos a los ojos de algunos siempre,
toda guerra es justa. Igual los obispos que celebraban el cumpleaños de Hitler y lo abrazaban encantados, igual que los sacerdotes católicos que estaban allí, en América del Sur, durante los años terribles de las dictaduras, asistiendo a las torturas y a los asesinatos. Así como hubo sacerdotes y patriarcas que apoyaron las masacres en la antigua Yugoslavia, y así como hoy hay arzobispos y patriarcas que están justificando de alguna manera la guerra en Ucrania. Aún si nos ajustamos al que otros teólogos desarrollaron a partir de Aquino, por ejemplo, decir que la guerra debe ser el último recurso después de haber intentado y fracasado en todas las negociaciones por la paz, la guerra debe pelearse con proporcionalidad, es decir, solo suficiente fuerza para lograr la victoria y solo contra objetivos legítimos, es decir, se debe proteger a los civiles. Los cristianos que están haciendo la guerra hoy en Ucrania no están haciendo eso exactamente, y no lo han hecho en general ninguno de los cristianos peleando ninguna otra guerra. Desde un punto de vista totalmente ajeno a la religión, totalmente extraño a las creencias religiosas, es posible decir que sí es justo defenderse cuando uno es agredido y que sí es justo pelear una guerra para evitar que te hagan lo que Dios decía que había que hacerles a todos los enemigos de los israelitas. Pero decirlo con base en la religión te pone en una serie de contradicciones enormes que sin embargo parece nunca haberles importado a los representantes de los dioses en la tierra. La idea misma de la yihad islámica, que los teóricos, los grandes teólogos musulmanes nos dicen que es la lucha interna por la pureza y por no pecar y por ser grato a Alá, en realidad se ha convertido en la guerra sagrada, la guerra santa, una y otra vez a lo largo de la historia de todas las guerras que han tenido también los musulmanes. La guerra florida de Huitzilopochtli-Tezcatlipoca en Mesoamérica, concretamente en la ciudad de México, Tenochtitlán, no está muy lejos de lo que vemos hoy como justificación para todo tipo de atrocidades y barbaridades. En casi todas las guerras hay un elemento religioso. No forzosamente es el elemento religioso el determinante, aunque en el pasado muchas veces lo ha sido, como es el caso de las cruzadas o la forma en que se llevaron a cabo algunas de las conquistas coloniales. Y sin contar, por supuesto, las guerras directamente religiosas que en Europa y en todo el mundo se han peleado a lo largo de la historia y que nos llevan hoy mismo a la persecución de los musulmanes Rohingya por parte de los budistas de Birmania. La paz de dientes para afuera de las religiones, de los dioses y sobre todo de los representantes debería poner en verdaderos problemas a los creyentes, debería causarles terribles contradicciones y terribles disonancias cognitivas. ¿Cómo es posible que mi libro diga una cosa y diga la contraria al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que los representantes de Dios, los que se supone que tienen línea directa y se escriben correos electrónicos con Dios todos los días, me digan cosas tan absolutamente contradictorias? ¿Cómo es posible que algunos crean en teorías de la conspiración delirantes y que eso les permita justificar lo que se está viendo en esta guerra que en Europa se tiene cerca, pero que se ve en todas las guerras apenas se acerca uno un poco a ellas? Por supuesto, hay religiones que no tienen ese problema porque nunca se han propuesto la paz. El cristianismo se lo ha propuesto y ha fracasado estrepitosamente durante ya 2000 años. La paz solo se puede conseguir eliminando la escasez, eliminando el odio entre religiones, eliminando los odios étnicos, eliminando las ansias de poder inmoderado de algunos líderes, eliminando el hambre por tener recursos de los que uno carece en su tierra, eliminando la idea de que los otros valen menos que nosotros y por tanto podemos matarlos. Y en ese sentido, las religiones no han hecho un buen trabajo. No solo no han promovido la paz, sino que al final siempre han promovido todo tipo de guerras. Tener un capellán en el ejército para atender las necesidades espirituales de los soldados que matan o mueren siempre me ha parecido uno de los rasgos más peculiares de algunos ejércitos y señaladamente el de Estados Unidos, que siempre tiene a alguien que bendiga al que destruya o al que está en agonía. A ojos de alguien que puede ser un ateo o un hereje despreciable, como suelen decirme que soy quienes me hacen favor de comentar en nuestros vídeos,
El tema de la guerra y la paz no se puede ni se debe tratar de dirimir religiosamente. Los mensajes contradictorios, las ideas incompatibles, los intereses personales, las ideologías y las creencias extrarreligiosas, incluso de los propios líderes religiosos, de los propios intérpretes de las escrituras y de los deseos de Dios, resultan herramientas inservibles para buscar acabar con las guerras. Probablemente no podamos acabar con la guerra, pero podemos avanzar mucho en la paz, del mismo modo en que quizás no podemos acabar con los asesinatos, pero sí podemos reducirlos al mínimo. Pero es muy difícil creer que esa paz provendrá de religiones que han exaltado la guerra y de personas que siguen exaltando la guerra independientemente de lo que digan sus escrituras. Porque al final sus intereses humanos, sus intereses materiales, sus intereses terrenales acaban siendo mucho más importantes, mucho más relevantes, mucho más decisivos que las enseñanzas que ellos mismos nos dicen que les ha dado su religión. Y eso tiene un nombre y es muy feo, y se llama hipocresía. ¿No cree usted?